La, a ver, ya creo que puede abrir el micrófono. Hola César, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, César, yo siempre me ha gustado como, primero como empezar como al revés, y en este caso ha sido con este tema de la no dualidad, y me he percatado de algo, y que lo he leído también, y prácticamente sin atención, pues no hay nada. O sea, si no hay atención en, en todo lo que se hace o lo que se piensa o lo que se dice y en las emociones, y en realidad, si uno no está atento, en realidad no pasa nada. O sea, yo no sé, es, es, es como si, o sea, pienso que la atención resume todo. Si la atención se dirige al exterior, todo pasa. Si la atención no se va al exterior, no pasa nada. Exacto, al interior, la atención al interior, Al porque es interior, que, correcto. exacto, la atención, exactamente, la atención al interior. O sea, cuando la atención está hacia afuera, pues es cuando no se hace en realidad nada. Cuando la atención, No hay progreso cuando la atención está hacia afuera, en el pensamiento, en las palabras, en las emociones, en los actos. O sea, cuando uno hace algo donde uno no está atento, por ejemplo, me estoy cepillando los dientes y no estoy atenta a que me estoy cepillando, sino que mi atención está en otra cosa, no está pasando nada. O sea, la atención pienso que debe ser como una atención plena. correcto, sí, yo entiendo lo que quiere decir. Tal vez la forma como lo planteas es un poco engorrosa, pero sí entiendo lo que quieres decir. O sea, que mientras no haya una atención hacia sí mismo, en realidad no se logra nada. Correcto, O sea, es como una atención, debería ser como una atención vigilante todo el tiempo. correcto, Pero la atención inicialmente es de la mente correcto. y después, ¿qué sucede? Es la conciencia consciente de sí misma. Debido a la presencia de la mente, sí, pareciera que la mente se hace consciente de la conciencia, pero en realidad la mente es la conciencia. Sí. La conciencia es el yo y la mente es el, el yo soy, ese yo soy consciente, ¿sí? Sí, yo soy yo. ¿Sí? La mente es la conciencia. Cuando se identifica como el cuerpo, pareciera que es una entidad individual, independiente, separada de la conciencia y de todo lo demás. Hay algo que leí que a Nisargadatta le gustaba componer poemas y su gurú le dijo que abandonara la escribir poemas. Y Pues él decía, se entendía que distrae. sí, que él entendía que su gurú le había dicho eso era para que él se dedicara prácticamente a su interior, ¿no? Pero Correcto. entonces está la otra parte cuando tú dices, César, que cuando algo se hace con apasionamiento, o sea, entonces no está correcto que uno haga algo con apasionamiento, o sea, pero sería sin él. ¿Y quién es el hacedor que hace algo con apasionamiento? Cuando se pone toda la atención en la acción, entonces el sentido de hacedor desaparece.
Pero si en el caso de Nisargadatta, o sea, ¿qué diferencia hay entonces para que el gurú le hubiera dicho porque eso? está pendiente del concepto, del conocimiento indirecto, el intelectual, y eso lo distrae de su propia realidad. Sí, porque él le decía eso, que abandonara y que no se perdiera en el intelecto. Correcto. El que ya entendió, que tiene los conceptos claros, ¿ok? Esa persona ha ido indagando y tratando de entender, ¿sí? Leyendo, oyendo, contemplando en lo que oyó, en lo que leyó y meditando en sí mismo, ¿ok? Cuando ya la comprensión está completamente clara, entonces tiene que abandonarla. Todo conocimiento tiene que ser abandonado. ¿Mm? Porque Ramana decía, el conocimiento relativo llega el momento que debe ser abandonado, porque nada viene de afuera. De ahí en adelante, lo que necesites saber simplemente se revela. Lo que necesites hacer simplemente sucede, se manifiesta. ¿Mm? Se acabó la voluntad, se acabó el esfuerzo. Acción no implica esfuerzo. El esfuerzo es mental y es una forma de control. Es decir, quiero repetir lo que ya fue o quiero evitar lo que ya fue. ¿Mm? Mientras todo va siendo como va siendo. Se trata de controlarlo, si trato de crear mi propio mundo, mis propias experiencias, ¿m? Mi propio futuro, egoístamente porque es para mí, es mi futuro, si el yo y lo mío. Los demás, pues no sé, que vean qué hacen. Sí, yo he venido practicando y como dije en otras oportunidades, he visto resultados que antes con otras prácticas no las había tenido, pero cuando he leído sobre unos conceptos, unas cosas las he entendido porque como las he practicado, las entiendo, pero hay otras que no entiendo, pero ahí donde voy, que ya mi atención, en vez de estar aquí, se está yendo hacia afuera, que es lo que no me parece, no sé tú qué digas o que me aconsejes en eso, porque estoy tratando de, como de leer todo esto de la no dualidad, pero me distrae, Entonces, abandónalo. Cualquier cosa que te distraiga de ti misma, abandónalo. No le pongas atención. porque es que es como la curiosidad de saber más si lo estoy haciendo bien, si qué más cosas puedo, o sea, es como esa curiosidad, pero pienso que esa curiosidad me está llevando a distraerme en los conceptos y estoy, digamos que abandonando un poco la práctica por estar leyendo o por estar, Entonces, balancea la práctica con la lectura. Practica un rato y lee un rato. Porque si ya entendiste cómo funciona la indagación, si ya entendiste qué es la mente y qué es la conciencia, básicamente, ya está. Me dedico a la contemplación. Porque la vida de ese cuerpo va a suceder. No tienes que preocuparte por ello. Entonces me dedico a la autoobservación, a la autoindagación. Mientras lo que está destinado a suceder va sucediendo de manera espontánea, como está preordenada o predeterminada. bueno, era eso. Mm. Gracias, César, era eso. Natural, es natural. Se dice que el sabio llega un momento que hasta el pensamiento de la verdad se hace atorrante.
porque quiere el conocimiento directo ya, tiene que abandonar el indirecto. Todos los diálogos, no, no todos, pero que yo me acuerdo por lo menos dos o tres, particularmente el de Ashtavakra y su discípulo el rey Janak. Ashtavakra le recita la verdad, Janaka la realiza y se la recita de regreso por conocimiento directo. Y llega un momento que Ashtavakra le dice, ok, listo, ok, ahora abandónalo todo y entra en el estado de disolución. Si ya no me cuentes más tu experiencia de realización y ya eso ya yo me la sé, yo te lo enseñé, ¿no? Entonces lo dejó que se regodeara un poco en su propio autoconocimiento y que lo manifestara verbalmente. Allí un momento le dijo, ok, ya. Y el texto termina más o menos así. Entonces, hasta Bakra y Yanak permanecieron en silencio. La mente primero se satura de conocimiento intelectual, si es necesario. En mi caso, yo era como tú, yo me identifico más o menos contigo porque el concepto lo aprendí yo básicamente después del conocimiento directo. Yo fui directo al conocimiento. Yo me acuerdo que el señor Retalán me dijo algo, yo no lo entendí en ese entonces, aunque lo que quería decir. El mismo día que me da la indagación, yo digo, yo no quiero saber nada, yo quiero, listo, ¿cómo salgo de aquí? Cuando termina el satsang, se me acerca, me agarra la mano, no sé por qué siempre lo hacía, y me dice, tú eres un caso muy raro. No me dijo especial, no me dijo no, muy raro. Y luego leí de Ramana que decía, raro es aquel que no se pierde en el laberinto de los conceptos del intelecto y va directo al conocimiento. Entonces era muy raro porque o sea, claro, yo había experimentado algo en el Ajahn de Ramana y yo quería que eso se hiciera permanente, ¿no? Pero como sucedió de manera espontánea, ¿cómo hago para que conscientemente, ok? ¿O qué hago conscientemente para que se mantenga permanente? Entonces me dice mantén la atención en el sujeto, ¿no? Hasta que éste desaparezca. Primero temporalmente y luego permanentemente. Ahora, si ya no te interesan los conceptos, pues bien, ya vendrán trampas de orden práctico, ¿sí? Hay trampas intelectuales que es el malentendido del conocimiento, ¿verdad? De la enseñanza, y hay trampas que van apareciendo también en la práctica. La mente es bastante triquiñuela. Cuando tú llegaste así que decías que no tenías los conceptos, eso es lo que tú dices que te dijo tu maestro, que ve al que ve y duda Ahora, del que, y ahí no. fue donde tú empezaste de la práctica para llegar a la realización. Sí, si la conversación se puede resumir así, de lo que me acuerdo literalmente lo que me dijo. ¿Quiénes eran tus padres antes de que se conocieran? ¿Dónde estabas antes de nacer? ¿Mm? ¿Dónde vas a estar después de la muerte? Lleva la atención de lo visto al que ve. Lo visto desaparece, el que ve desaparece, y lo que queda es el acto de ver como la experiencia de ser. Y hasta ahí llegó. Yo no pregunté más nada, yo junté mis manos, bajé la cabeza humildemente en forma de agradecimiento. Y si yo hubiera podido hacerlo allí, si yo hubiera sabido que puedo hacerlo allí, ahí me tiro de cabeza, en el vacío de mi propia realidad. Y me quedé ahí sentado simplemente por educación, si se quiere,
¿ok? Y no me paré hasta que terminó la reunión. No eran muchas personas, habrían 10 12 personas cuando mucho. Entonces él se paró, la gente se paró y la gente se aproximó a él para despedirse. Yo estaba allí, se vino un poquito, se vino donde yo estaba y me agarró la mano y me dijo, tú eres un caso muy raro. Soltó la mano, siguió hablando con otra gente, se dio media vuelta y se fue. Muy cansado, a esa hora eran, no sé, serían las 11:10 de la mañana, ¿no? El satsang era de 10 a 11. Entonces a las 11:30 abrían la cantina, estábamos despiertos de las 3 4 de la mañana. Ok, 2 horas ahí, 3 horas ahí sentado. Uno se cansa mucho porque es occidental, no está acostumbrado a estar sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Y me fui a comer y me fui a hacer una siesta y esperar hasta el próximo darse que a las 3, pero había que estar a la 1 haciendo filas, ¿no? Y me fui a la 1 a hacer mis filas. Baba dio el darshan a las 3, se fue al cuarto de entrevista. Todo, básicamente todo el mundo se fue y yo me fui a sentar en la parte de atrás para recostarme en la pared. Ok, con las piernas cruzadas, pero recostaba en la pared para que no se me cansaran tanto las coyunturas y el cuerpo. Y ahí Baba salió, que era muy raro, y prácticamente no había nadie. Pidió que le trajera una silla, se sentó en la silla, y yo sentía que desde allá estaba supervisando lo que yo estaba haciendo. Nosotros experimentamos esa especie de comunicación de corazón a corazón con él, mental si se quiere, y empecé a repasar, ¿sí? A reflexionar en lo que me dijeron, ¿verdad? Escuché, reflexioné, indagué, experimenté. ¿Sí? Dhyana Manana, eh, Sravana Manana, Dhyana Ñana. Escucha, eh, se me pierden las palabras en español. Escucha, reflexiona, indaga, ¿m? Y experimenta. Y estoy allí. Y yo sé que tú sabes que te está supervisando, que sabe lo que tú estás haciendo y que sabes que él te está de una u otra manera guiando, ¿ok? Afirmando, negando, rechazando, aprobando. Digo que eso es lo visto y este es el que ve. Y en ese momento, el que ve, espérate, si el que ve desaparece, entonces lo visto también desaparece. Espérate, ese que está ahí sentado en esa silla, ¿ok? Es parte de la ilusión. Y tengo que remover la atención no solamente del mundo, sino de Dios, a quien le pertenece el mundo y Dios, que es al individuo. Porque primero aparece el individuo, yo, luego el mundo y luego la idea de que hay un Dios. O sea, el primero que aparece es la primera persona, luego la segunda persona, tú o el mundo, y luego la tercera persona, Dios, el Dios personal. Y cuando yo estoy racionalizando, intelectualizando eso, ¿ok? Que lo estoy intuitivamente, él empieza desde ya como, ¿sí? Cada quien le entiende a su manera. Claro, y se reía. No, y tú decías, eso, pero aquí voy bien, ¿ves? Entonces yo le digo, inclusive con mucho respeto, mira, como ya yo sabía que, yo consideraba que él me había puesto en el camino al señor Ratanlal, me dice, bueno, si tú me lo pusiste a él y él me dijo que para acá, entonces lo lamento, te tengo que dejar de mirar, tengo que... Y otra vez, ¿ok? Ok, la atención va del objeto al sujeto. Cuando la atención va al sujeto, todos los pensamientos acerca del mundo y de Dios, es decir, el pensamiento mundo y de Dios, ¿ok? Y acerca del mundo y de Dios, desaparecieron. Y a lo que el sujeto se quedó solo, no se pudo sostener. Y algo brotó desde el interior, una especie de corriente o de fuerza, como lo quieras llamar, ¿ok? Y la idea de ser el que ve también desapareció. El sentido de individualidad desapareció.
y quedó revelado aquello que ve y se hizo evidente que eso es lo que soy. Yo soy eso. ¿Mm? Eso se sabe sin pensar, se sabe y uno queda como en shock. Luego ese conocimiento se refleja en la mente, es decir, se refleja, ya que la mente es pensamiento. Yes, Lord. Yeah, Lord, but I am in the middle of a conversation, please. Okay, fine, I understand. Okay, se me va el hilo. Ese conocimiento, ya que la mente es pensamiento, se revela mentalmente, es decir, se revela como el pensamiento yo soy eso. Por eso es que da la impresión de que hay uno que realiza el otro, pero no. La conciencia se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma, como lo que se es. ¿Mm? Cuando viene la interpretación, en mi caso en particular, creo que en la mayoría de los casos, hasta donde yo sepa, viene un estado de éxtasis extraordinario, que por supuesto es mental, pero es válido porque, y eso era risa y risa y risa y risa y risa y risa y como que me hubieran amarrado los labios a las orejas y prácticamente no sentía el cuerpo era como una gelatina, como que si no tuviera huesos, ¿ok? Casi no lo sentía, llegó un momento que era tanto que yo estaba tirado en el suelo como una, no sé, como una medusa, ¿cómo lo llaman ustedes? Una guamala, así, como como un pedazo de carne tirado en el suelo. Y va como celebrando contigo. Y yo dije, Me tengo que ir de aquí porque la gente me miraba. El único que estaba contento era él, los demás me miraban como un bicho raro. Y yo le dije, yo me voy de aquí porque me van a sacar y no puedo parar. ¿Ok? Y cuando pienso eso, que me quiero ir, babá, eso sí, se paró y se fue también. ¿Mm? Y se volvió a meter en el cuarto de entrevista hasta las 9 de la mañana que salió para los cantos devocionales. Y yo me paré como pude, iba caminando agua blandito. Y cuando voy a salir del salón de meditación, estaba el señor Ratanlala ahí sentado en las escaleras en el edificio del frente. Así como quien te está montando cacería y te está esperando. O sea, obviamente él estaba sentado porque hay una reja y él podía ver desde allí lo que yo estaba haciendo. Estaba el fuego cruzado. Baba aquí, el señor Ratanlala aquí y yo el otro lado. Y me preguntó, ¿por qué estás tan feliz? Y yo, ¿cómo que por qué? ¿Qué estabas haciendo? Y se paró, como tratando de estar bravo. Yo sabía que estaba pretendiendo. ¿Qué estabas haciendo? Decía nada. Estaba sentado ahí conmigo mismo, ¿sí? Ahí sí él no aguantó y se empezó a reír y éramos como dos idiotas riéndonos sin ninguna razón aparente, agarrados la mano, ¿sí? Dándole así la manito como dos imbéciles en medio de la calle. La gente pasaba, se nos quedaba mirando y nosotros, cuá, 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 cuá. Y yo puedo funcionar, bueno, físicamente a duras penas, pero mentalmente podía responder. ¿Mm? Dice, ¿dónde vas? Dice, voy a desayunar. ¿Y qué vas a desayunar? Lo de siempre, sí, un porridge, ahí, una avena que preparaban ahí con cereales. Me gustaba porque tenía maíz. Y un café con leche. Le digo, muy bien, muy bien, muy bien. Anda, y nos vemos en el Satsa. Y me fui a desayunar y luego fui a los cantos, pero ya era como que todo lo que percibía, ya lo percibes por lo menos durante un tiempo. Sí, el ego regresó en su forma espiritual. No por mucho rato, el señor Ratanlal se encargó de darle los palazos que le hicieran falta. Y luego fui al satsang a las 10 de la mañana.
Sí, en uno de tus videos decías que una vez el señor Ratanlal te preguntó que cómo te había parecido el Así, SAT sí. de Celia. Y tú dijiste, no sé, como regular, las preguntas no fueron tan buenas. No, pues que vamos a para este intelectual. Un nivel muy bajo, le dije yo. Dice, "Oh, esta tarde le pido a Swami en los cantos devocionales que haga a todo el mundo tan elevado como tú. Uy, eso es como una patada en el hígado. César, y antes, o sea, es que eso pasó en ese instante, o sea, cuando te dijeron pues que ve al que ve y duda el que duda y que todas esas cosas, Es lo, eso fue el es lo instante que, es lo que que yo a ti, digo. Si la mente está lo suficiente pura, de manera que no haya distracción y la atención cae en el sujeto por el tiempo necesario, no sé, porque en ese momento no, yo no estuve con un cronómetro a ver cuánto. Ok, si la atención cae en el sujeto, ok, y no se distrae, el sujeto colapsa, simplemente colapsa, ¿no? El autoconocimiento es prácticamente instantáneo. sí, porque nomás a veces con una práctica sencilla de que, el, que se ve al sujeto y el sujeto desaparece y se aparece el que ve y ve al que ve, ¿no? Ujú. No queda nada. Es como si todo se sumara. Claro que es un instante, ¿no? Pero ahí donde si uno tiene atención, se da cuenta de ese detalle, que en realidad no queda nada. No queda nada, ni siquiera nada. Y todo vuelve como cuando uno otra vez el pensamiento, como si recobrara vida, pero es porque la atención ya se fue hacia lo externo. No necesariamente. La atención queda fija en la conciencia. Aún así se percibe el entorno. Y se sabe que el entorno y la conciencia son inseparables, indivisibles. ¿Mm? Porque para ir de ahí a la cantina tengo que poner la atención al entorno, la gente que va caminando, el piso, los obstáculos, subir las escaleras, ¿no? Pero el conocimiento de ser conciencia se mantiene, si no se pierde. Por lo menos temporalmente en mi caso no se perdió, por un buen tiempo no se perdió. César, pero cuando tú hacías las prácticas, por ejemplo, algo normal, que algo, no sé, te diera miedo o te preocupara, no sé, ¿tú cómo manejabas eso? O sea, cuando tú estabas ya antes de que No, sucediera todo. con con la misma y única herramienta, la indagación. ¿A quién le surge el miedo? La misma medicina. Es la misma medicina para todos los problemas, Sí, para, ahí va. para todos los obstáculos, para superar todos los obstáculos y salir de todas las trampas. ¿A quién se le presentan los obstáculos y a quién se le presentan las trampas? De nuevo la atención va del qué al quién. El qué, que es un pensamiento, es absorbido, ¿sí? Por el quién, o se disuelve en el quién, y el quién sin el qué se Ujú. cae por su propio peso. De lo que queda aquello que no es ni un quién, ni un qué, ni un algo, ni un alguien, ni un nada tampoco. Que la conciencia simplemente es.
Sí, lo que en realidad la pregunta inicial era eso, o sea, que pienso que todo se resume a la atención, porque es que si uno no está atento o uno no se da cuenta, pues no sucede nada, porque todo ese es el inicio es ese, el darse cuenta o estar atento de que tengo esta emoción, tengo este pensamiento o esta acción, porque a veces cuántas acciones no hacemos tan inconscientemente, muchas. Yo no me preocuparía tanto por la acción. Yo dejaría que la acción, yo dejo el cuerpo en paz. Deja que el cuerpo haga lo que, déjalo quieto el cuerpo. Olvídate de las actividades del cuerpo, si hace o si no hace. Sino ver quién es el que hace y quién es el que no hace. Quién es el que piensa y quién es el que no piensa. Porque, porque no, pensar que no se piensa es un pensamiento. Es Ni pensar total, así. absoluto y pleno ensimismamiento, introspección, ¿sí? La mente completamente introvertida, vertida, ¿sí? Vertida hacia adentro, ¿sí? Vuelta, volcada hacia adentro, hacia sí misma. De ahí está. Ahorita que digo ya está, me acuerdo, leyendo los libros de Ramana, él decía, el ignorante pregunta, ¿dónde está el ser? Y el sabio responde, allí está, pero ¿dónde? Allí, allí, porque no sabe dónde señalar. ¿Dónde va a señalar? ¿Adentro, afuera? ¿Dónde? Cuando dice allí, es porque lo percibe directamente, ahí está. Te está hablando de algo que él tiene conocimiento directo en el momento que te lo dice, ahí está, ahí está. Pero César, si todo esto es tan, bueno, no voy a decir tan sencillo porque yo no soy ninguna despierta ni iluminada ni nada de esas cosas, pero si eso es supuestamente fácil, ¿por qué se ha escrito tanto y tanto y tanto? Hay tantísimos conceptos, información y todo para hacer algo que supuestamente es tan sencillo de hacer. Para el que no entiende que es tan fácil ser el sabio, de manera que para satisfacer la mente del buscador y mantenerlo, ¿ok? Interesado en este conocimiento, pues se escribió cualquier cantidad de cosas. Demasiado. Porque si la mente está, aunque sea volcada hacia el conocimiento, no está volcada hacia los objetos de los sentidos. Y eso disminuye también la tendencia. Es una tendencia positiva. La lectura de este conocimiento es una de las buenas tendencias, de los buenos hábitos, que hace que disminuyan los malos hábitos, que quiere decir estar corriendo de aquí para allá detrás de algo o alguien creyendo que algo o alguien me va a hacer feliz, ¿no? Por lo menos los mantiene pensando, ¿sí? En aquello que simbólicamente, conceptualmente, representa lo que realmente son. A mí, la verdad, a estas alturas me da ya pereza ponerme a leer tanto. Yo ya quiero es así como estoy, yo siento que he tenido buenos resultados y bueno, no sé, te tendré de pronto alguna sorpresa algún día, no sé, pero hasta ahora eh, me ha ido bien y me he sentido súper bien, ¿sí? Pero me daría muchísima jartera a estas alturas ponerme a leer tanto, porque hay demasiada información y siento como que Cuando el me buscador está maduro, se le recomiendan los libros, ¿ok? Que hablan de no dualidad, ¿sí? Esa es la tercera escuela de conocimiento. Bueno, es la primera. Las otras dos surgieron después. El conocimiento no dual
El conocimiento dual cualificado y el conocimiento dual. Si la dualidad, no dualidad cualificada, no dualidad absoluta. Entonces, el buscador maduro se le da este conocimiento. A los otros das dos, el otro. Libros relacionados con eso, porque dale por ahí, no importa, está bien, sí. Haz tu ritual y adora a tu Dios personal y haz tu servicio y ve de peregrinaje y haz tu trabajo social y tu obra de caridad y reto. Está bien, está bien, está bien. Lo que tu corazón te pida, dale por ahí. Mientras madura, madura quiere decir mientras se va dando cuenta de que eso ayuda, pero solamente temporalmente. ¿Mm? Purifica la mente definitivamente y sin una mente pura la indagación es básicamente imposible. A menos que uno sea lo suficientemente testarudo y diga, me voy por el atajo, así me cueste más. Porque es que también tanto conocimiento, si uno no hace la práctica, no se queda en el conocimiento y en los conceptos y más conceptos y más conceptos. Entonces, ni siquiera practique, porque la indagación inclusive es para aquellos que no pueden de buenas a primeras quedarse mentalmente quietos. Hay algunos que ni siquiera hay que decirles nada. Si uno a veces entiende ese lenguaje que tú decías que tú sabías sin que tu maestro te dijera algo, con solo verlo ya sabías qué te iba a decir. Sentías que era lo que te iba a decir. Como la película esta de los dragones, ¿no? Podías ver cómo el dragón abría la boca y veías que se iba formando la pelota de fuego adentro y decías, ay, iba reduciendo tu ego a cenizas, ¿sí? Con el fuego del conocimiento. Sin decir nada se dice todo. Sí, a veces nada más te miraba y Muchas gracias, César. a la orden. Gracias. Para cuidado con confundir, eso es cuando desaparece, uno dice que desaparece todo, pero para quien todo desaparece también tiene que desaparecer. No confundas a ese yo, a quien, sí, con la conciencia, ese es el yo reflejo. La conciencia no dice nada, la conciencia es silencio absoluto. Esa es la paradoja, la conciencia no dice yo, y aún así es el yo. El que se queda quieto, sin saber nada, es el yo reflejado, ¿sí? Reflejo de la conciencia. Se experimenta como yo porque es idéntico, ¿sí? Al igual que lo que yo veo en el reflejo en el espejo es idéntico a mí.
Entonces, otra respuesta es tu pregunta de que por qué tanto concepto. Si tú lees uno de los más importantes y conocidos textos de Advaita Vedanta, el Yoga Vasista, que es el diálogo entre Vasista y Rama. Si te vas a subir, súbete, porque me tienes, bueno, aquí me tienes todo dañado. Entonces, el libro comienza así. La realidad del mundo es tan ilusoria como el azul del cielo. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es ignorarlo. Esta es la verdad y la forma de conocerlo. Para aquellos que no puedan entender este simple verso, ¿sí? Siéntanse libres de leer el resto del texto, que son miles y miles y miles y miles y miles de versos. La historia más larga del mundo. Que del Ramayana, del Yoga Vasista continúa con el Ramayana. ¿Me sigues? Este mundo es tan ilusorio como el azul del cielo. Te está diciendo, todo esto es una ilusión. Así que lo mejor que podemos hacer es ignorarlo. Si lo ignoro, entonces la atención cae en el yo, ¿no? O sea, esta es la verdad, ¿no? Esta es la verdad y la forma de decirlo decía servida en una conchita de maní. ¿No entendió? Bueno, lea el resto del libro que te va a decir lo mismo, ¿ok? En historias y analogías y símbolos y mitología y tal. para después desechar todos los conceptos. Correcto. Estos son conceptos que llevan al estado libre de concepto. Exactamente. Ahora sí, muchas gracias, César. Ahora sí, gracias. A la orden.
Juan, Hola César, buenas noches, ¿qué tal? bien, Mira, me surgió una pequeña duda ahora con esta conversación en la que estabais hablando de la atención, de volcar la mente hacia adentro, hacia sí misma. Yo en ocasiones en la indagación, en ese giro de la atención eh, hacia mí mismo, en esa introspección, contemplación, como lo queramos llamar, en ocasiones, cuando se prolonga, digamos que esa atención eh, como que tiende a diluirse y tanto esa atención al yo como, no sé cómo decirlo, como todo lo que me puede rodear, como que se funde en cierto modo. la atención se funde con la conciencia. Sí, digamos que tanto la atención como ese yo, eh, eso, que hay una disolución de las dos y queda como un todo, mm, digamos, no sé cómo explicártelo muy bien. La mente es básicamente atención o cognición, ¿no? Ramana decía, cuando la atención se va hacia afuera, se le llama mente. Cuando se va hacia adentro, es conciencia. Porque pareciera que la mente se separara, ¿sí? De la conciencia. ¿Me sigues? Mm. Sí, pero bueno, no se pueden separar. No. Eh, Sí, pero estoy tratando de Yo te entender. lo comento por Dices que te surgió una duda, pero todavía no entiendo cuál es la duda. eh, que si ese proceso de introspección, cuando llega esa, digamos, disolución de la atención, si es una trampa de la mente o si es un estado natural, digamos, del proceso de autoindagación, de introspección, de contemplación. Es el proceso natural de la de indagación, la mente volcada hacia sí misma. Sí, pero sí, volcar a sí misma, pero sin, digamos, sin una intención, sin un esfuerzo, Cuando sin está que esta ensimismada, atención haga nada. cuando ya no hay esfuerzo, ¿sí? Al estar ensimismada, está bien. Cuando no está ensimismada, hay que hacer el esfuerzo. O intencionalmente llevar la Sí, atención. correcto, sí. Ahora, cuando la atención está ensimismada, o cuando la mente está enfocada en sí misma, se sumerge en la conciencia. Digamos que no hay ni mente, ni atención, ni nada. En ese estado no puedes ni siquiera decir eso, Correcto, porque porque si no es la mente la que lo dice. el que dice eso es la mente. Sí, sí, sí. Vale, el problema entre comillas que tenía que ya, eh, que digamos ese yo, no hace, no dirige ya ninguna indagación ni ningún proceso, sino que, bueno, es ese ensimismamiento que se queda ahí por sí mismo, digamos. ¿Entiendes, La César? conciencia está más allá del ensimismamiento.
Sí. La conciencia es consciente de sí sin tener que ensimismarse. Sí. Sí. Ah, Sí, yo no pretendo llegar tan lejos o tan profundo como la conciencia, o porque, ¿por qué no? eh, Eso es lo que debes hacer. bueno, sí, me refiero a nivel ahora conceptual o de estar hablándolo, son cosas que supongo que habrá que vivir, ¿no? Que comentar, ¿no? Pero digamos que la aproximación, eh, si el camino, entre comillas, que se lleva, si es el correcto o no. Por ahí va la Es pregunta, el si correcto, es el sea. correcto. La atención se dirige al que pone atención, Mm, que en esencia es atención, cognición, esa conciencia relativa o conciencia de cuerpo. Cuando hay mente y conciencia de cuerpo, o sea, mente es conciencia de cuerpo. Cuando no hay mente, no hay mm, conciencia de cuerpo, como en el sueño mm. profundo. Sí. La mente, la Es que mente, estuve unos días, la mente es ese yo consciente que surge en la vigilia y luego se hace consciente del cuerpo y se identifica con él. mm, estuve unos días prestando atención a nivel, digamos, de ejercicio, no de indagación, al proceso, a la mente en sí, al funcionamiento, a su operativa, a sus... Y, ¿cómo explicarte la mente? ¿Cómo decírtelo? La mente en sí, digamos, es pura o sea, se va agarrando a distintos La mente en esencia, objetos de los... la mente como tal no tiene forma. Asume la forma del cuerpo con el que se identifica, diciendo yo soy esto. ¿Mm? Sí, pero o sea, a lo mejor dirige su atención a un objeto o algo, pero luego ya es ese proceso mental de egoico, digamos, el que le da forma, porque si no la mente en sí misma es lo que dices tú, ¿no? Un proceso cognitivo sin más, pero no hace otra cosa. Correcto. En esencia es eso. Que tampoco la hay que tomar como un demonio. Si está identificada, sí. Se comporta como tal, en menor o mayor escala. Sí, pero digamos que somos nosotros los que provocamos esa identificación. La mente es pura, es decir, ve un objeto y luego yo puedo decir, Es la recuerdo que este mente. objeto me... Nosotros, quien nosotros es la mente. Sí, bueno, sí, el ego-mente, ¿no? Nosotros es un conglomerado de yoes. Sí, Ah, sí, mm, en esencia es pura. era por... Como reflejo puro, Sí, la conciencia es luz pura. Es la misma luz que ilumina el cuerpo, los sentidos, y por ende permite la percepción del cuerpo, del mundo, ¿sí? Permite que haya conciencia de cuerpo y de mundo. El cuerpo es el mundo, ¿sí? mm, Luego que se identifica con el cuerpo, entonces empieza a percibir objetos como si fuesen separados de sí. A lo que percibe a través de los sentidos, si es agradable lo llama bueno, si es desagradable lo llama malo, ¿ok? Empieza a juntar prejuicios, ¿verdad? Predilecciones, gustos y aversiones, y de ahí comienza ese movimiento de deseo por extender esta experiencia, repetirla, eh, evitar esta o interrumpirla. Y eso es el esfuerzo, y eso es sufrimiento, ¿m? Que es deseo.
Sí, quizás yo a donde quería llegar es que eh, si prestamos esa atención, eh, ese esfuerzo inicial a, eh, con una mente sin pensamientos, eh, esa mente Está quieta, no está haciendo esfuerzo. no, es- no genera nada, no genera, luego puede florecer algún pensamiento y ahí es cuando eh, se inicia todo el circo, ¿no? Pero Correcto, que la esencia de esa mente, por poner una diferencia entre la mente y el ego, que son lo mismo, ¿no? Pero que en esencia esa mente es prístina y pura, sin más. correcto. Y si centro la atención en esa mente libre de pensamientos, eh, podemos llamar a eso indagación también, César. ¿Perdón? Si llevo la atención a esa mente libre de pensamientos, o me aquieto, o hay un aquietamiento en esa mente sin pensamientos, La mente sin pensamientos o, quiere decir que está quieta. Activa es que sí, está pensando. Si no piensa, está quieta. correcto. Eso es, eso es el resultado de la indagación. Llevar la atención de los pensamientos al pensador hace que el pensador se quede quieto, es decir, los pensamientos regresan al pensador. Y luego el pensador, al estar quieto, permanecer inmóvil, simplemente por su propio peso, se sumerge en su fuente. Sí, siempre llego aquí contigo con esta disquisición de quedarse quieto y no quedarse quieto. eh, y luego ahí trato de ir un paso más atrás, me habías dicho alguna vez, ¿no? Oh, sí, Te pido disculpas porque ya te, siempre te pregunto lo mismo, pero ya te comienzas a mover otra vez. Ni paso adelante ni paso atrás. Sí, ningún paso. No te muevas. La mente se es queda que yo quieta. personalmente, La mente se cuando queda, estoy ahí, disculpa, la mente se queda quieta y la conciencia la absorbe. mm, Eso es rendición. La mente se está ofreciendo a sí misma, sí, como alimento para la conciencia. digamos que vuelve a casa. Si es que alguna vez la dejó. La mente es la Ya, casa. sí, Si está en casa, hay dos. Si es la casa, es solo uno. mm, sí, al final siempre me surge el tema este de me aquieto, o sea, no hay pensamientos, eh, me quedo ahí, al final esa atención se diluye, la mente queda como esa, no sé, pura cognición, y de ahí no me sale volver a meter la mente para preguntar o para tratar de cuál Si, es la fuente de esta mente o la, cómo si la mente, entonces ya no sé si me estoy quedando a medias. estás preguntando lo mismo, la respuesta es la misma. Así que recién repito Sí, ya lo sé, César. la misma pregunta. Sí, sí.
Entonces la mente no Pues está, me quedo con... quédate quieto. Sí, sí, sí. Me quedo quieto y no te pregunto más. Sí. Que todo lo que estás, el instrumento que estás utilizando ahora es el intelecto. El intelecto solamente funciona por medio del conocimiento o los pensamientos. Mm. Los pensamientos van al intelecto, el intelecto no tiene nada que hacer, el intelecto se disuelve en el ego, si se queda solo, sin intelecto y sin conocimiento, se sumerge en la fuente. Hasta ahí llega la mente solamente puede quedarse quieta. Lo demás es un acto de gracia, si se quiere. Esa quietud sería su estado natural, digamos, ¿no? Correcto. Por eso decimos a veces que sin esfuerzo, porque ese es su estado natural. Hacemos el esfuerzo cuando entre La mente, hablando mal la cagamos y... el estado natural de la mente libre de esfuerzo refleja la realidad de la conciencia que es libre de esfuerzo, porque la mente y la conciencia son idénticas. El reflejo de la luna en el agua es idéntico a la luna que la refleja. La diferencia es que una es real y la otra no. Pero es la misma luna. O sea, la mente es idéntica a la conciencia. También se le llama conciencia reflejada. Se refleja como yo o yo soy, que no es que es un pensamiento muy sutil, Mm. una noción de ser, ¿sí? Una conciencia de ser, un conocimiento, es conocimiento de ser. Pues voy a quedarme una temporada ahí, César. Muy bien. No te voy a encorver más. No, Quedarme ahí a ver por cómo... favor, cuando quieras. Pero yo tengo que hacer lo mío también. Y te lo agradezco enormemente. Tu atención. Sí, como un Venga, albañil. gracias. Bueno, no puedo venir al trabajo sin el martillo. Porque si se sale un clavo, hay que darle un martillazo y llevarlo adentro otra vez. Sí. Ok. Bueno, queda muy poquito tiempo y queda. Vale, gracias, César. Ok, a la orden. Cuando gustes, ¿eh? Hola César, Hola. siguiendo un poquito lo que estás hablando y retomando una pregunta que te hice un par de días atrás, ¿no? Sobre que me vi sorprendido, por así decirlo, autoindagando, eh, y fue muy estable, ¿no? Eso te había comentado por el chat. Me sorprendió mucho porque era como muy fácil, en el sentido de que era eso que acabas de decir, ¿no? Sin esfuerzo, tanto así que me sorprendí y dije, ok, voy a distraerme a propósito, a ver qué pasa. Me paré, moví el cuerpo, estaba viendo la televisión, leía los subtítulos, eh, y me sorprendió el hecho de que la atención seguía en mí, indistintamente de lo que podamos entender por yo, ¿no? Si es falso, verdadero o no. El hecho era que no estaba distraído, no me distraía el ambiente. Entonces, también me sorprende el hecho de que siempre has mencionado el hecho de que mente quieta es sin pensamiento. Sin embargo, eh, a propósito dejaba, como decir, que aparecieran pensamientos
y seguía la atención estable en mí mismo, ¿no? Había pensamiento, no había ningún problema con ello, pero no había distracción. Entonces ahí vino mi duda de si la mente estaba quieta o no, ¿no? Si había algún Y truco mental. la mente es el observador de su propio contenido. Cuando se mantiene como un observador, ¿ok? Sin identificarse con lo observado, que es lo que cubre a la conciencia queda develada. ¿Sí? Se mantiene develada indiferentemente de que hayan pensamientos y actividades, indiferentemente que haya actividad mental o física. Ok, muy bien. Claro, porque también al otro día también empecé a hacer mis actividades y tal, y también me sorprendí que el movimiento del el cuerpo, lo físico y el movimiento también de la mente no me distraía. Podía mantener estable esa atención en, como dices, ¿no? La conciencia de ser, ¿no? Y eso fue lo que me sorprendió. No sé por qué, como que se ha establecido, ¿no? Luego se empieza, cuando esa conciencia de ser está establecida en sí misma, ¿verdad? Entonces empieza a revelarse el ser conciencia. ¿Me sigues? Ujú. Que es quien refleja la conciencia de ser. La conciencia de ser, que es mente en su estado prístino, es el reflejo de ser conciencia. ¿Me sigues? Sí. Ese ser conciencia es silencio absoluto. Entonces llega el momento, ¿ok? Que hay conciencia de ser conciencia, indiferentemente de que hayan, de nuevo, pensamientos y actividades físicas, porque la mente ya no se identifica con ellos. ¿Me sigues? Sí, correcto, ok. Vamos, que es el último paso, el ensimismamiento, y del ensimismamiento a la conciencia de ser conciencia. O sea, lo mismo que estás haciendo ahora, eres consciente de la actividad física tuya o del otro, de la actividad mental tuya o del otro, y aún eres consciente de ser, ¿verdad? Ujú. Sí. Bueno, eso va a hacer que se revele la conciencia. Revelarse la conciencia implica revelarse el conocimiento de ser conciencia. Y ahora le vas a agregar ese nuevo elemento. Soy consciente de lo material, de lo sutil, de lo causal, ¿ok? Y de lo que está más allá de la causa. Y se sabe en ese instante que todo eso es una masa indivisible, así que todo eso es uno y la misma cosa. Que todo eso colectivamente es la conciencia que se reveló. Sí, que nada de Mm. eso existe independiente, separado de la conciencia. Por ende, es conciencia también. Por eso se dice que es uno solamente, que hay Correcto, uno. correcto, O- ok, correcto. perfecto. A mí me pasó igual, o sea, yo empecé a darme cuenta y fui a hablar con el señor Ratanlal, ¿ok? Y fue a su casa, Ujú, y me doy cuenta de que pienso y no pienso, de que hago y no hago, de que hablo y no hablo, que indiferentemente de si pienso, de si hablo o si hago, realmente siempre estoy en silencio, porque lo que uno es siempre silente. ¿Sí? ujú. Hay un nuevo sabor desde ese momento que te comenté, ¿no? Como que, como si supiera llegar ahí. Digamos que ese silencio, Directo. digamos que ese silencio es consciente y es conciencia, o que la realidad de la conciencia es silencio, porque no dice nada, ni hace nada, ni deja de hacer nada, es simplemente es. Ujú, ujú. Eso es a lo más que yo puedo llegar para definir a la conciencia que al decir que simplemente es que no que no se puede definir. Correcto, correcto. Sí, porque me daba era curioso, ¿no? El fenómeno que, por decirlo, eh, el día anterior era con mucho esfuerzo, vamos a decir, había que haber una intención para ello, estar ahí, y de repente, ¡puf! Está. O sea, es como saber llegar ahí rápidamente. Al principio se hace de manera deliberada o consciente y luego sucede de manera espontánea o inconsciente, Ujú, porque ya se ujú, entrenó la mente, ¿sí? La tendencia de ir para afuera, ¿ok? Se debilitó
entrenándola a ir para adentro. Ujú. Es como que si yo tengo un pedazo de cartón que ha estado doblado todo el tiempo así, ¿verdad? Si yo trato de enderezarlo, la memoria del cartón va a hacer que regrese otra vez a la posición en la que estaba antes. O sea, para yo hacer que el cartón se doble hacia el otro lado, tengo que darle y darle y darle hasta que la memoria, ¿sí? De irse para acá otra vez, de doblarse hacia afuera, ¿sí? Se pierda. Ujú. Lo otro que me llamó la atención era justamente Luego que sucede, luego sucede al revés, cuando tratas de abrirlo, entonces se va a cerrar ella sola. Cuando hay el movimiento también, de irse hacia afuera, automáticamente se va para adentro. mm, mm. Sí, porque lo curioso, ¿no? Era como habíamos hablado teóricamente sobre la indagación, decía, bueno, ¿quién es que hace la autoindagación? Bueno, el ego, el ego es el que hace la autoindagación. Entonces, Porque se cree que hay un ego, ¿ok? ujú, Después que el ego desaparece, la indagación también cesa. Por lo tanto, no hay ni indagación ni quien la ujú, haga. ujú, ujú. A su vez, estaba atendiendo a mí mismo, o sea, el yo, vamos a decirlo, ¿no? Pero también la percepción del ambiente ocurría también a la misma vez. Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención. Correcto, es correcto. Como te digo, hay conciencia de la percepción, ¿verdad? De lo material, Eso. hay conciencia de lo sutil, hay conciencia de ser consciente, ¿ok? De ser consciente, y luego viene conciencia de ser conciencia. ¿Me sigues? Sí. Y ahí se sabe que todo lo demás es inseparable de la conciencia, por ende es la conciencia, por ende solo la conciencia es. No hay otros. Sí, sí. Increíble, ¿no? Interesante. Teoría de Sí, habla división, multiplicidad, nombres, formas, eh, mm, atributos, todo eso simplemente desaparece. y por decirlo, porque por ejemplo, hablando ahora contigo, estoy ahí, o hablando con otra persona, estoy ahí, si lavo los platos, si camino, estoy ahí. Es Correcto, como, no sé, obvio, por así correcto, decirlo. correcto, Mm, correcto. Es decir, que la indagación continúa en el medio de la vida diaria, piensa que esté pensando, hablando, trabajando, haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. mm, sí. Muy bien. Gracias, César. A las Eso era, quería aclarar contigo. Muchísimas gracias. órdenes, muy bien. Y la fórmula funciona, lo que hay es que aplicarla bien.
Ok, ya es la noche. Nos vemos mañana. Ujú.